Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo observaban atentamente. Notando que los invitados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan invitado a otro de mayor categoría que tú. Y vendrá el que los invitó a ti y al otro y te dirá: cédele a este tu sitio. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga quien te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los demás comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, domingo 22º del tiempo ordinario. Nuestras intenciones propias, que son por el Perú, nuestra patria, por momentos muy difíciles que atraviesa, sobre todo porque estamos viviendo una crisis política tremenda, nunca antes vista en la historia del Perú, en esta magnitud. Nadie trabaja por el Estado, todos trabajan por sí mismos y por defenderse. Dije un comentario: el Perú va en piloto automático porque todo se reduce a una defensa y ataque. No hay un plan de gobierno. Tantos ministros que entran y salen, y ya sabemos que el señor Castillo ha cambiado todas las cabezas de la Policía Nacional, y la verdad es lamentable en cómo se trata a la policía, a la institución, porque realmente nunca había visto tan pisoteada la imagen de una policía que hace lo que le da la gana, no tiene educación, no tiene forma de gobierno. Lamentablemente este profesor, que es un campesino, sigue comportándose como tal, como un campesino. El Perú es su chacra y no tiene otra visión mejor, y ni la tendrá tampoco, porque donde no nace no crece, y eso significa no tiene la capacidad para llevar adelante las riendas y los destinos de nuestra patria. Es triste y lamentable, pero rezamos para que esta realidad cruda cambie, por el fin de la pandemia y por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Jesús nos enseña, ¿no?, a través de esta parábola, se fija en una situación de cómo se quiere o se pretende ocupar los primeros puestos, ¿no? Y Jesús dice: no, trate de ocupar el último lugar. Y la segunda parte es cómo cuando tú invites a alguien, ¿no?, pues recuerda que invita a los que hoy no pueden pagarte, no pueden retribuirte, pero al final, cuando resuciten los justos, ahí tendrás tu paga completa. Jesús se fija en el último lugar, en el último escalafón, en la última gradería de cómo nosotros debemos ser. Jesús no ha venido a pretender grandezas. Jesús se ha hecho uno más de nosotros. Y al hacerse uno más de nosotros, es un Jesús que siempre nos ha dicho: vayan por la humildad
o por el camino de la humildad y no de la pretensión. Yo he venido a servirles y no a ser servido. He venido a ser su servidor, su siervo, su esclavo, y no ha pretendido lugares de prestigio, lugares de reconocimiento. El podio de Jesús siempre ha sido el de la pobreza, el de la humildad. Desde ahí ha manifestado la grandeza de su amor. Por eso nos dice a nosotros, ¿no?, estar con los excluidos, estar con los desterrados, estar con los pobres, estar con aquellos que la sociedad descalifica y desprecia, es el mejor camino que nosotros podemos tomar. No implica el de la indiferencia, no. Implica el camino de cómo los amamos a ellos. No buscar ser enaltecidos nosotros y reconocidos por lo bueno que hacemos. Se trata de hacerlo con un perfil bajo, el perfil bajo de la humildad, que cada vez que lo hagamos, sentiremos entonces que más adelante seremos enaltecidos, y aunque aquí hayamos sido los más pequeños. Pues Jesús nos dice no ocupar los primeros puestos. No vaya a ser que haya una persona de mayor categoría como nosotros y nos remuevan de nuestro lugar y nos digan, amigo, ese lugar está reservado para otro de mayor categoría que tú. ¿Podrías trasladarte a otro sitio? Y nosotros con mucha vergüenza diremos y nos moveremos y ocuparemos el último lugar. Y Jesús nos dice que el lugar ante Dios no es izquierda o derecha, primero o último. El lugar al lado de Dios se gana con la gracia de Dios y con el esfuerzo que yo pongo por lograr un día la vida eterna. Sí, la vida eterna. Por eso es que hoy día Jesús nos dice a través de esta parábola, no trates de ocupar los puestos principales. No. Al contrario, trate de ocupar el último puesto, el último lugar como Jesús siempre lo ocupó, ¿no? Un perfil bajo, pero siempre enseñándonos a buscar esos lugares donde normalmente se encuentran los pobres, los marginados, los que no tienen y que esta vida les niega y se les cierra todas las puertas y siguen viviendo en la pobreza, en la miseria, en el hambre. Algún día cuando estos nos inviten, dice Jesús, recuerda que no habrá paga, recuerda que no sabrán correspondernos, porque no tienen los medios. Pero Dios sí puede reconocer nuestro esfuerzo, porque cada vez que lo hiciste con estos mis pequeños, lo hiciste conmigo, dice Jesús. Y al hacerlo con ellos es como estuviésemos haciéndolo con el mismo Dios. Entonces hoy día Jesús nos dice, ocupa el último lugar, el último puesto, no el primero. Y cuando los demás noten que hay un humilde en ti, te dirán, amigo, pasa al primer lugar, siéntate, que está reservado para ti. Y eso es una gracia. No es en función al mérito, es una gracia que parte de Dios. Entonces hoy día Jesús nos enseña y nos dice, hazte pequeño, ¿sí? Y los que tú invites no sabrán corresponderte porque no tienen. ¿Acaso cuando nosotros invitamos cojos, lisiados, gente que no tiene ni siquiera para comer, de antemano sabemos que vamos a recibir una recompensa de ellos? No. Lo hacemos por caridad y por amor, pero sin esperar nada a cambio, porque no tendrán los medios para retribuirnos. Jesús dice, la humildad parte de ahí. Parte desde identificarse con ellos, de tomarlos en cuenta a ellos, porque al final nos cederán un sitio ahí arriba en el cielo. Aunque hoy aquí seamos últimos, arriba seremos primeros y viceversa. Viceversa. Entonces, no esperemos una paga, no esperemos una recompensa. Hagámoslo con los más humildes
Y eso bastará porque Dios también nos dirá así, ¿no? Vine por los pobres, nació como pobre, murió como pobre. Y nos enseña que el camino del Evangelio es el camino de la salvación, en cuanto que reconozcamos que Dios siendo Dios nos da su gracia y que no esperamos nada a cambio, simplemente la infinita compasión y misericordia de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes y es mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.